solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23. Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Gracias a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y a los que también están en sintonía de CDNN 23 en nuestra página web. Me acompaña aquí en estudio, de manera muy atenta, y lo saludamos desde ya, al embajador de la República de Cuba en Nicaragua, a don Juan Carlos Hernández Padrón. Muchísimas gracias por la invitación. Don Juan Carlos, gracias de estar aquí con nosotros. Me place verlo por aquí. Claro que sí. Primero relajado, tranquilo. Me decía una de las que trabaja en su embajada, me decía, es que dice, tú siempre solo traes, dice, los que vienen de Norteamérica. Y le digo, no, que bajar, le digo yo. Cuba es amigo, yo soy más cubano que usted, creo. Le digo, ¿qué piensa usted? No, amigo de Cuba siempre, lo sabemos. Y siempre agradecemos a la familia Suárez, ¿verdad?, por esas atenciones que hemos recibido desde nuestra llegada acá. ¿Cómo no? En Honduras es que estuvo antes. En Honduras fue nuestra misión anteriormente, hemos estado en Costa Rica. Pero en Honduras, y digo Honduras porque le toca, donde usted llega hay temas de golpes de Estado, ¿verdad? Entonces uno dice,
oye, ¿qué le está pasando a este embajador? Donde lo mandan a la misión que mandan es porque posteriormente algo sabe, dicen antes. Y como uno a veces de pronto comienza las especulaciones de todo, dice, como dice Juan Carlos, estaba esperando algo parecido. No, para nada. Esperemos que no, pura casualidad. Pero dentro de la experiencia como embajador, eso le ha dado así a usted. Sí, obviamente decir, vivir momentos difíciles también marca una peculiaridad en la misión oficial y por supuesto que trabajar en situaciones excepcionales como en aquellos momentos las que se vivieron, realmente significó también una experiencia, ¿no? Sí, hablaba con el presidente Díaz-Canel en una ocasión y me decía, el embajador que ahora tienen allá, dice, estaba reportando cuando el golpe de Estado en Celaya y se dio aquel episodio famoso que creo que Telesur fue el que lo transmitió. También igual, le digo, estaba queriéndolo buscar porque digo yo, ¿cómo tratamos hoy al embajador de Cuba? ¿Como personaje o personalidad? ¿Lo tratamos por lo que está ocurriendo en su país? Por un simple amigo. Lo tratamos un simple amigo es mejor. Y entonces, de pronto, aquellas formalidades de la diplomacia, uno dice, ¿qué agenda vamos a tratarle? Entonces, digo, bueno, hablamos de la parte general. Primero de la amistad Cuba-Nicaragua. Y luego, o más bien eso al final, porque quiero que eso lo plantee como algo específico, sino que de las novedades de Cuba. Primero, tienen un presidente cubano a partir del 19 de abril, del 20 de abril, que tienen los muchachos ahí, que ya estuvo en Nueva York feliz y contento, ¿verdad? Después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bailando al estilo casino cubano, ¿verdad? Lo pueden poner un poquito para que veamos a Miguel Díaz-Canel ahí en ese arte. Baila mejor, pero ahí solo lo sacaron y vi que alguien... Audio tenemos audio. Y bueno, después tocó timbales, tocó todo. Eso, ¿cómo se ve para Cuba hoy? Bueno, digo porque los dos dirigentes anteriores de la revolución, aunque en sus momentos más jóvenes lo hicieron, este está aprovechando que está chavalón, dirían aquí los señores nicaragüenses, pues está con todos los brillos y todas las energías. Pero ¿cómo lo puede estar viendo la sociedad cubana? Mira, yo creo que de manera muy positiva porque, a ver, ante todo siempre cuando nos han preguntado sobre el tema decimos, bueno, es que el presidente es un ser humano como cualquiera de nosotros y nos gusta, bueno, como cubanos al fin, nos gusta el baile, nos gusta la rumba, hemos aprendido a manejarnos en esos términos, así que con naturalidad, realmente, porque lo mismo, es decir, no solo lo alcanzamos a ver en un peldaño tan importante como las Naciones Unidas, donde dio un discurso contundente en una reunión con congresistas y empresarios norteamericanos o con la propia conferencia episcopal, sino también compartiendo como buen cubano con la misión que estaba allí participando en todo el trabajo de Naciones Unidas y con los cubanos residentes también. Ahora, por eso le decía, porque la parte de verlo, ¿verdad?, ahí en esa bailada, y la parte del contenido, lo que estuvo haciendo, que es el tema de insistir en el no bloqueo a Cuba, insistir en la apertura que tienen y de lo que están haciendo desde Cuba, entonces uno dice, hombre, marca una nueva forma de hacer política, diríamos, hacia afuera del país. Hacia la Cuba que algunos la ven como muy cerrada, muy formal, muy seria, y entonces diría uno, eso rompe la formalidad, rompe... Yo creo que son estilos diferentes, son maneras de abordar el momento, pero bueno, el mismo Díaz-Canel, nuestro presidente, lo ha remarcado y creo que hoy, bueno, hablaremos también de eso.
hoy inaugura su cuenta oficial en Twitter. No, ya pongámosla, Y entonces, tiene la cuenta oficial de Twitter. En realidad lo ha dicho que, es decir, es la continuidad de nuestro proceso lo que significa y nada, son diferentes estilos y maneras de ver el momento. Miguel Díaz-Canel, ya de cerca de aquí, ahí están algunos de los que ya le están dando seguimiento. Presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba comprometidos con las ideas martianas de Fidel y Raúl. Y está ya al arrancar, hoy 10 de octubre, inmediatamente Miguel ya había llegado ya casi a los 8.000 cuando estamos en vivo en este momento. En el primer día 8.000, si así va... Si, va a 1.000 por hora, 1.000 por hora, ¿verdad? Sería más, más o menos, a una velocidad increíble. Y entonces uno dice, va, y ya también los medios cubanos lo reportan que da su tiempito para tuitear, ¿verdad? Claro, sí. En medio de las ocupaciones. Díaz-Canel ha sido una de las personas que más ha apostado por toda la informatización de la sociedad cubana y es de los convencidos desde su época en que fue ministro de Educación Superior, que había que trabajar en ese terreno y bueno, por supuesto que en esta batalla de ideas que ha venido desarrollando la Revolución Cubana, esta parte de las redes sociales también juega un papel fundamental. Y lo había prometido en el último congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, había dicho antes de que finalice el año, estaré conectado ahí a las redes sociales. Y bueno, hoy 10 de octubre, justamente cuando se celebra en Cuba el 150 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, cuando el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, dio la libertad a los esclavos y se alza en armas contra el colonialismo español. En esas celebraciones allí, estando junto a Raúl, inicia esta sesión en Twitter. Eso se vuelve interesante. Ahora vamos a ver si tiene la habilidad y la agilidad de manejarlo personalmente, porque pues ya después de pronto ni uno que no es tan importante o no tiene esos niveles, ya de pronto no lo puede manejar tan fácil y hay que saberlo compartir. Pero sobre la agenda del presidente de Cuba en Naciones Unidas, además del bloqueo, ¿qué consideran ustedes son los resultados positivos para Cuba? Bueno, como usted bien dice, lo principal en ese instante era denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero que durante casi 60 años viene aplicando los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba, dejar clara la posición nuestra en relación a nuestra política internacional, de la solidaridad, del internacionalismo, pero también de reafirmación o de la voluntad del pueblo cubano de mantener una línea de comunicación con la administración norteamericana, porque no ha sido responsabilidad de Cuba ese retroceso que ha habido en las relaciones bilaterales entre los dos países y lógicamente, ahí dejamos nuestra posición bien clara respecto al tema Venezuela, respecto a nuestro apoyo a Nicaragua y al gobierno sandinista, y así con distintos puntos que nos parecía importante remarcar. Y como usted también comentaba, el encuentro de Díaz-Canel, aparte de con un grupo de mandatarios con los que pudo reunirse, era una ocasión propicia y creo que fueron muchísimos con los que tuvo contacto, pero allá a lo interno de personalidades dentro de Estados Unidos, creo que el hecho de haberse reunido con congresistas, sobre todo congresistas que apoyan la relación entre los dos países y que apuestan al rompimiento del bloqueo, sobre todo el empresario que también con el que pudo reunirse, con el sector de la iglesia, estuvo reunido también con el movimiento de solidaridad y dentro de este movimiento también con los egresados, ya los primeros egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, norteamericanos, sobre todo de la zona del Bronx, y bueno, allí pudo reunirse con cubanos residentes en Estados Unidos y abordar el tema, ¿no? El vínculo entre la nación y la emigración y nuestra voluntad de profundizar esas relaciones. Yo creo que fue súper intenso, prácticamente no tuvo tiempo de descansar. Yo creo que la presencia también en Google como un tema que se lo ha planteado el presidente de Cuba, de subir el nivel de participación en la conexión de los cubanos hacia el mundo, de los cubanos entre ustedes,
¿verdad? Fue importante que haya llegado a Google Es particularmente. correcto. También hay que recordar que por el mismo tema del bloqueo se nos impide una mayor accesibilidad a estas cuestiones de la, digamos, de la velocidad de conexión y que se hace un gran esfuerzo, pero estamos clarísimos que en estos tiempos hay que adaptarse e insertarse en ese mundo de la conectividad. Y bueno, el encuentro con los directivos de Google creo que fue también un momento importante en esta visita. Claro que sí. ¿Algo más que crea usted es interesante reseñar de esa agenda que desarrolló en Nueva York? Bueno, de la agenda, yo creo que haciendo un resumen apretado también fue un momento propicio para agradecer al resto de los países, prácticamente a la comunidad internacional, por el voto de manera sistemática que durante más de 26 años viene sucediendo en Estados Unidos, allí en las Naciones Unidas, y es una resolución que el próximo 31 de octubre va a tener su nueva presentación. Es la resolución que de las pocas que llama a los Estados Unidos por su nombre, en una condena explícita, donde prácticamente dos países son los que se oponen, que es Estados Unidos e Israel. Entendido. Vamos a hacer una pausa, embajador Hernández, y cuando regresemos, la discusión del referendo que hay a la reforma constitucional de Cuba, ¿verdad? Un tema que se vuelve importante en medio de la reforma a los sistemas políticos. Ustedes han dicho, hay una continuidad, incluso los términos de definir revolución comunista o cubana fue una cosa que he escuchado, ha tenido algunas connotaciones y discusiones, pero lo más importante es que la revolución cubana ha marcado una forma muy idéntica de cómo es que se hace un proceso político. Vamos a los mensajes y regresamos con el embajador Juan Carlos Hernández Padrón. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Con el app Mi Movistar, todas tus gestiones al alcance de tu smartphone. Consulta y compra tus megas, minutos y mensajes. Recarga o paga tu factura usando tus tarjetas de débito o crédito. Y además, disfruta de promociones exclusivas. Descárgala ya. Movistar, elegí todo. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en este su programa de entrevista conversando con el embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón, a propósito ahora del tema de la discusión que hay del referendo a la reforma constitucional de Cuba. Son temas porque en los modelos políticos y en las sociedades políticas, particularmente latinoamericanas, esto causan un revuelo porque son
constituciones en donde haya la aceptación de multipartidismo, pluralismo político, elecciones esas abiertas donde la industria electoral norteamericana nos cautiva y nos pone grandes procesos electorales que luego el gran tema es si la democracia se cumple o no, porque son representativas y son de distintas maneras. ¿Qué se está discutiendo ahorita en Cuba y qué se pretende reformar de la Constitución? ¿Cuál es la voluntad hasta ahora? Bueno, en este minuto estamos en un proceso, como decía, de debate del anteproyecto de reformas constitucionales que se inició el 13 de agosto y que debe concluir el 15 de noviembre. Es todo un proceso que quizás de los más democráticos que se haya desarrollado en cualquier país por la profundidad, más de 170 y tantos mil reuniones han tenido lugar ya en todo el país, porque estamos hablando de en cada centro laboral, en cada centro de estudio, en cada comunidad. O sea, están haciendo una consulta directa con sí, la población. Es el debate donde toda la población tiene la oportunidad de expresar su criterio sobre la Constitución, qué le parece, qué hay que adicionar, qué hay que quitar, qué se debe suprimir, qué se debe enmendar. Es decir, es una consulta muy abierta con un rigor en en la información que se recoge, y por supuesto que incluso eso se extiende a los cubanos residentes fuera de Cuba, es decir, en más de 120 países donde residen cubanos de una u otra manera. Por supuesto que se han creado una plataforma, en este caso digital, en una página que se llama Nación y Emigración, en la que pueden entrar cuantas veces lo deseen y dar su criterio también para ser tenidos en cuenta. Y bueno, este proyecto que concluirá, como le dije, el 15 de noviembre, próximamente, después, bueno, lleva un proceso de análisis en toda la comisión que es presidida por el general de ejército Raúl Castro, y bueno, llevarán un nuevo proyecto a la Asamblea Nacional para ser aprobado, y eso que se apruebe es lo que se llevaría a referéndum el próximo año, en febrero del próximo año. Ahora, ¿hay límites a estas reformas? ¿Hay algo que han estipulado de decir esto no es lo que vamos a discutir, en esto puede estar abierto, no, o está todo el articulado de la Constitución? Realmente es abierto, y por supuesto que no es que se deshaga la Constitución actual, se retoma todo lo positivo que hay dentro de la Constitución. Recordemos solamente que nuestra actual Constitución data del año 1976, es una reforma que ya tiene muchos años, unos cuantos, y el mundo va cambiando y con ello van cambiando las dinámicas, las necesidades, las prioridades también, y por supuesto los contextos nacionales e internacionales. Y lógicamente el hacerlo en esta coyuntura tampoco es algo que surgió apresurado, ni tiene mucho que ver con, muchos lo pudieran asociar al hecho de que haya un cambio de una nueva dirección en el país, que eso viene asociado y nada más alejado de la realidad, porque esto justamente se viene trabajando hace muchísimos años. Es una comisión que viene trabajando desde hace años en estas reformas, en estos proyectos, en este trabajo, y lógicamente, pero nada hay más enriquecedor que la consulta popular, que es este momento en el que estamos. Y ese enriquecimiento que le va a dar estas consultas realmente digamos, va a ser el fruto de una de las constituciones posiblemente de las más avanzadas en la región cuando sea planificada. Vamos a hablar después, si quiere, de las cosas que recoge, ¿no?, como novedosas, que son interesantes. Yo quisiera que la fuéramos aportando. Y lo primero es, ustedes tienen diferentes organizaciones gremiales, territoriales, como los comités de defensa, juveniles, estudiantiles, y también tienen las estructuras del partido como tal. Pero me dice que están consultando a los ciudadanos individualmente, en sectores, las consultas son exactamente en cada institución laboral, no son las organizaciones prácticamente las que están discutiendo esto, son los ciudadanos a través de los espacios que tienen para ello, y sobre todo en la comunidad, porque usted en cada comunidad usted sabe que nuestro sistema electoral se divide por circunscripción, y los delegados a esa circunscripción, eso en cada circunscripción
realmente se recoge, ¿no?, todo el debate, y todos los ciudadanos tienen el derecho de participar. Allí no se limita absolutamente a nadie para que tenga un criterio a favor o en contra, todos son recogidos. Y interesantísimo, de verdad, tuve la oportunidad recientemente, porque vengo de La Habana, y me correspondió en los días en que estaba participar me invitaron, me citaron a esa reunión que había. Mira, para mi sorpresa, lo primero que aprecié fue una masividad increíble de personas. Es decir, de modo que la población cubana sabe en qué momento estamos y lo importante que es lo que se está tratando, porque estamos definiendo cuestiones en el presente, pero que tendrán que ver con las generaciones futuras, y de ahí es la importancia de este debate constitucional que se está llevando a cabo. La otra cuestión que me llamó en lo personal la atención es el número de jóvenes participando y opinando sobre el tema. En los estanquillos todo el material con el nuevo anteproyecto. Por supuesto, hay aplicaciones incluso en los celulares en los que se puede descargar de manera inmediata y la gente tiene acceso y comentan, y entonces eso ha permitido que el debate sea amplio, rico, masivo y sobre todo aplicando las nuevas técnicas en esta tecnología de la informática y las comunicaciones, en la que la juventud tiene la avanzada, ¿no? Cosas novedosas, por ejemplo, que recoge la nueva Constitución, por supuesto, bueno, en cuanto a ello no es tan novedoso, porque el carácter socialista de nuestra revolución ya está definido desde hace muchísimo tiempo, pero se reafirma el carácter socialista, el carácter socialista de derecho como tal. Se refuerza el papel dirigente del partido en la sociedad. Y hago este paréntesis porque muchos, de manera malintencionada en el mundo, han tratado entonces de presentar esta nueva reforma constitucional como un alejamiento de Cuba, de su política que ha venido siguiendo, si pudiera representar esto otro camino que sigue Cuba. Y bueno, para nada, es un reforzamiento de nuestras posiciones, de nuestros principios, de la defensa de la revolución y de las conquistas. Sobre todo, hay una garantía para que esas conquistas que ha venido teniendo el pueblo cubano a lo largo de 60 años de revolución puedan no borrarse de un plumazo en el futuro, sino que se preserven y se mantengan, porque eso es lo que queremos la inmensa mayoría de la población. Pero hay cosas tan novedosas también como cambios en la estructura política del país. Se habla de la figura ahora es decir, en la propuesta, ¿no?, de un presidente de la República. ¿Ya? Actualmente el presidente del Consejo de Estado, y de Ministros, exactamente. Se habla entonces que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el máximo órgano legislativo nuestro, hay una coincidencia entre el presidente de la Asamblea y el presidente del Consejo de Estado. Entonces, la diferencia estaría en que el presidente de la República, con un rango, por supuesto, jerárquico superior en el que dirige las cuestiones trascendentales del Estado, y que también exista la figura del primer ministro, a cargo de la parte más administrativa ya del Consejo de Ministros propiamente. Esa diferenciación se hace un poco que para desligar, digamos, cuestiones de uno a otro, que tenga que sobrecargarse con demasiados temas administrativos, ¿no?, al presidente de los consejos de Estado y de Ministros, que en este caso sería el presidente de la República, permitiéndole entonces concentrarse en temas trascendentales que tengan que ver ya con la política exterior y otras decisiones fundamentales del país. Eso en términos generales, en términos también de términos de mandato, también es algo de lo novedoso. Dice que sería por 2 periodos solamente, ¿no?, de 5 años. La reelección, una única reelección. Una única reelección. Poner un coto alto ahí de que no más de 10 años pudiera estar. Exacto. Y bueno, aparece también otros temas como el matrimonio igualitario, que son reforzamientos de principios que tenemos en la igualdad de nuestra sociedad, que existe la igualdad que no discriminación de género, de raza, de religión. Y bueno, en este caso se amplía un poquito. Pero bueno, en otros términos, sobre todo novedoso también el papel más importante que se da, o digamos más, a los gobiernos locales también. Es decir,
Y bueno, figuras como la Asamblea Provincial desaparecerían y aparecería el gobernador con su consejo, ¿no?, que viene a suplir esas funciones. Y bueno, sobre todo basada en la experiencia que se han tenido en provincias jóvenes como Artemisa y Mayabeque, que han venido experimentando durante varios años, ya aprobado la autonomía, es decir, mayores recursos, ellos han dirigido mucho mejor y ha aprobado con eficacia, ¿no?, su gestión a nivel nacional. Permíteme hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cómo se va a estar dando este tema de lo que se tiene que ver con los modelos electorales, ¿verdad? Porque de pronto Latinoamérica, los modelos políticos de derecha particularmente, que se dicen los democráticos, pues entonces establecen un tema pluripartidismo. En Cuba, pues no hay pluripartidismo. Entonces la población tiene su forma de expresarse a través de los órganos que ustedes han creado para eso. Hacia afuera es que no se entiende porque, bueno, uno lo que tiene es sus formas de gobierno, sus formas de modelos políticos. Y entonces uno dice, ¿cómo son esos procesos electorales en Cuba? ¿Verdad? Y quisiera que los revelara un poquito para que los amigos televidentes que no conocen esas interioridades y que solamente hablan o critican el modelo cubano puedan escuchar un poco sobre eso desde el punto de vista conceptual de los modelos electorales dentro de Cuba. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con el embajador de la República Socialista de Cuba, acreditado en Nicaragua, Juan Carlos Hernández Padrón. Y le decía, uno de los temas que siempre, las controversias políticas que hay en estos países donde tenemos pluripartidismo, donde aceptamos pues las ideas diferentes de los ciudadanos, y en momentos como estos no nos toleramos todos, pues, porque nos queremos agarrar, como dicen, a galletazos para resolver los temas. Cuba tiene un modelo que ha logrado funcionar 60 años, criticado por sus detractores, aplaudido por otros, pero muy poco conocido hacia afuera, y particularmente para sus detractores
de cuál es el proceso, los procesos electorales que se viven. Dicen, no, si hay elecciones, es una dictadura, es no sé qué, entonces comienzan a cuestionar y no entienden cómo es que participan los cubanos directamente de la política y directamente de las entidades que deciden al final el futuro político del país. Bueno, yo digo que en Cuba tenemos un proceso quizás de los más democráticos que hay, porque es el pueblo quien decide, es decir, tiene la voluntad de expresar y de elegir a sus propios, es decir, a quienes van a dirigir sus destinos. Tenemos una estructura como la puede existir en cada uno de los países. Primero hay que conocer un poquito de la historia. Usted ha hablado del pluripartidismo, y el hecho de que en Cuba exista un solo partido no viene de una imposición llegada solamente a partir del triunfo de la Revolución Cubana, sino que nos remontamos a la época, justamente hoy cuando celebramos 150 años del inicio de la Guerra de Independencia, en ese batallar que llevó a cabo José Martí, sobre todo, fundador del Partido Revolucionario Cubano, era el único partido que buscaba la unión de todos los cubanos, la unión de los que estaban dentro y los que estaban fuera, para poder llevar a cabo esa guerra libertadora que lastimosamente después fue prácticamente arrebatada, ¿no?, en la primera guerra imperialista hispano-cubano norteamericano. Y bueno, de ahí viene la historia de nuestro único partido. Por ello es que existe solamente el Partido Comunista de Cuba. Y bueno, en este caso las elecciones no tienen que ver con el partido, es decir, no es una exigencia, es decir, no son los partidos o es el partido el que postula a un delegado, es decir, las elecciones no tienen nada que ver con que usted sea militante del partido o no, en este caso. Y son los propios electores, es decir, el pueblo, el que elige a su delegado de base. Y en ese proceso después de esa selección de esos delegados de base, también las organizaciones, como usted planteaba, de masa, que son mayoritarias, como los comités de defensa de la revolución, en este caso las mujeres, organizadas en la Federación de Mujeres Cubanas, y todas las instituciones, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, etcétera, los estudiantes por su parte, hacen nominaciones, pero básicamente los electores se conforman una vez que eligen a la persona que en su comunidad, por su prestigio, por su valía, por su participación también e integración en la sociedad, es elegido por como el candidato para que los represente. De eso se conforma la Asamblea Municipal, que a su vez elige a la Asamblea Provincial, sus representantes a la Asamblea Nacional, y a la Asamblea Nacional, es decir, va ahí en escala, de modo que en la Asamblea Nacional, que es a quien nosotros le damos ese poder para elegir entonces al presidente, actualmente era de los consejos de Estado y de ministros. Claro, para explicar todo esto en detalle, claro, en un programa resulta un poco difícil, ¿no? Claro, estamos tratando de hacer un resumen y le pedimos disculpas a los amigos televidentes. Claro que sí. Hay que estar apropiado un poco de la historia de Cuba. Pero bueno, ese es nuestro proceso. Hay otros que se dicen que son más democráticos o que se presentan como digamos, se venden como los más democráticos en el mundo, y sin embargo sabemos que hay países como Estados Unidos donde el presidente es electo no por la mayoría de los votos, sino por esa representatividad que tienen determinados estados y que aportan y no justamente porque haya sido el más votado. Claro, son casualmente modelos políticos diferentes, que cada uno tiene y tienen su autodeterminación para hacerlo. Por eso siempre decimos que el respeto, en este caso, a la particularidad de cada uno de los países es muy importante mantener, ¿verdad? Ahora, esto dentro del proceso de discusión de este referéndum, eso no va a cambiar. El tema de la elección de los representantes para estas autoridades políticas. No, definitivamente esa no es no es el objetivo de la Constitución, es poner digamos, en contexto la situación actual. Por supuesto, el reforzamiento del carácter socialista de la revolución. El tema electoral se mejora en cuestiones administrativas, por supuesto,
pero el modelo como tal de nuestra ley electoral se mantendría vigente, quizás con algunas cuestiones que tendrán que ver con, como lo explicábamos, que ahora el presidente de la Asamblea Nacional sería el presidente del Consejo de Estado, para que más o menos la teleaudiencia conozca, es que el Consejo de Estado es el que sesiona cuando no hay periodos ordinarios de la Asamblea Nacional, entre periodos y periodos ordinarios o extraordinarios que sean convocados. Pero bueno, en este caso, algo que olvidé comentarle, que es una exigencia en la nueva elección, es que, por ejemplo, el presidente, el primer ministro, que tienen que ser delegados es decir, diputados a la Asamblea Nacional para ser elegidos como presidentes o... Correcto, de ahí se selecciona. De ahí se selecciona, correcto, exactamente. Debe haber pasado ese proceso interno de subir hasta el hasta la Asamblea. Hasta la Asamblea Nacional. Hasta la Asamblea Nacional. Hay un tema para algunos que todavía no mejoran en su cultura personal, les es exótico, para otros les es difícil, pero la verdad es que los derechos igualitarios de todos los ciudadanos, independientemente de su diversidad sexual, es importante. Ustedes marcan en este referéndum una propuesta muy particular alrededor de la diversidad sexual, de las relaciones de parejas del mismo sexo. Incluso cuando vi en una entrevista al presidente Díaz-Canel hablando del tema, ¿verdad? De pronto los que no comulgan quizás con esa idea, bueno, hasta me decían, ¿y por qué razón se está concentrando en eso? La sociedad cubana, ¿por qué lo ve eso como un tema muy especial y muy específico? Mira, perdón, quizás decir que realmente no es lo principal, aunque mucha gente lo enfoca, ¿no? Porque es algo novedoso que ciertamente marca alguna cierta diferencia respecto a la actual Constitución, pero viene recogido entre los derechos que yo creo que muy justamente el pueblo cubano ha defendido históricamente, que tienen que ver con, como decía, el derecho a la religión, el derecho a la no discriminación por el color de la piel, por la raza, o porque sea hombre o mujer, por el sexo. Entonces, bueno, creo que la orientación sexual es algo donde se inserta esta cuestión, pero tampoco es que sea lo fundamental. No creo que hoy sea el centro del debate del proyecto de Constitución en Cuba, cuestión en particular, pero sí es un derecho también, yo creo que... Claro, sí, es lo novedoso, es lo que muchos sectores, como plantean, como dicen, eso es lo que ahora está pegando. Recuerdo cuando la Casa Blanca, creo que en tiempos de Obama, la puso multicolor, la Casa Blanca, ¿verdad? El mundo, ¿verdad?, se conmocionó. Naciones Unidas casualmente acaba de hacer muchos foros alrededor de la diversidad sexual, la inclusión, y de pronto cómo abordar el tema se vuelve muy complicado para los que no están acostumbrados a dar participación a todos por igual. Y sobre todo porque, a ver, somos latinos y vivimos en sociedades mayoritariamente machistas, por los siglos de los siglos ha sido así, entonces cambiar esa mentalidad también cuesta, y en Cuba cuesta también. Es decir, no creo que sea tan simple, pero por supuesto que la tendencia en los últimos años ha ido a ese reconocimiento. Yo creo que somos una sociedad bastante abierta, contrario a lo que malintencionadamente también muchos tratan de decir, que Cuba es cerrada, que no, creo que no, que el hecho de estamos abiertos al mundo, como lo ha dicho el Papa varias veces, en ese reconocimiento, ¿no? Nuestra participación en cada espacio, en cada terreno, y yo creo que el hecho de la cantidad de turistas que recibimos anualmente también nos ha dado la posibilidad, ¿no?, de ir intercambiando en cuestiones tan importantes como llegar a esta singularidad. Permítanos hacer una pausa comercial y cuando regresemos al tema económico, ¿verdad?, que se está discutiendo alrededor de eso, particularmente del modelo de propiedad, ¿verdad?, que de pronto Cuba tenía, creo que ustedes desarrollaron o autorizaron a personas que ya tuvieran negocios propios, los cuentapropistas, y eso comenzó a generar
algunas a veces distorsiones o en otro momento agilidad en la economía. ¿Cómo se está tratando esto desde el punto de vista de este referéndum constitucional, discusión del referéndum de la Constitución? Vamos a los mensajes y regresamos con Juan Carlos Hernández Padrón. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En las tiendas de Fenicotaxi RL, tú compras una batería América o Roque y participas este 30 de noviembre en una fabulosa rifa de un televisor LG de 55 pulgadas, pantalla de alta definición. Participar es chichito. Al reverso de la factura pon tu nombre completo, número de cédula y tu número de teléfono. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. ¿Qué experiencia es mayor que decidir tu futuro? ¿Qué oportunidad para transformarte es más grande que la educación? Elecciones como estas marcan el futuro. Elige Universidad Humanista, donde te brindamos la oportunidad de convalidar gratis tus clases. Solo presenta tu cédula y listo. Somos Universidad Humanista. Contáctanos en cualquiera de nuestras sedes. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Ya en esta parte final de su programa de entrevista, conversando con el embajador de la República de Cuba en Nicaragua, don Juan Carlos Hernández Padrón, que usa unas guayaberas que me están preguntando ahí que si son hechas en Cuba o si las hace aquí en Managua, como un amigo mío que se las va a dar a hacer y se me las traen de La Habana. ¿Ah? Bueno, si son guayaberas siempre tienen algo cubano, ¿verdad? Tienen que tener, aunque sea la marca cubana. Criolla, la criolla. Una Cuba no sé cómo, dicen. Cubavera. Son hechas por panameños y se creen que las hacen mejor que los cubanos. El tema económico, ¿verdad? ¿Qué se está discutiendo en este referéndum? Bueno, el tema económico, es decir, el tema de la propiedad aparece como algo fundamental recogido, algo novedoso también que se incluye en esta nueva, que aparece en un reconocimiento también de lo que es la propiedad privada y la propiedad personal, a diferencia de anteriormente. Pero por supuesto que se refuerza la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, es decir, la propiedad socialista como la propiedad fundamental de nuestro sistema, a la que seguimos defendiendo y apostando. Por supuesto que las cooperativas de producción también son, ya eso era parte de las constituciones vigentes, pero la diferenciación en este caso que hacíamos entre la propiedad privada y la propiedad personal, creo que aparece porque es fundamental. Han aparecido nuevos sujetos de gestión económica en nuestra sociedad en los últimos años que aportan también a la economía y que son importantes, aunque llegue a ser una minoría. Esto que usted llamaba cuentapropistas, o algunos le dicen emprendedores, la existencia de ellos, y por supuesto que hay que contar también como sociedad. Y lógicamente cuando algunos dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal? Lo decimos porque, a ver, para graficarlo a veces como más práctico, digamos, usted tiene una vivienda, esa es su propiedad personal, pero si usted ya la pone a rendir fruto, es decir, alquilarla como un hostal,
entonces ya eso sería una propiedad privada y genera, y por supuesto que llevaría aparejado lo que existe en todos los países, el tema de impuestos, etcétera, etcétera, y hay una regulación, recordemos que las constituciones como madre, como ley de leyes, siempre recoge los principios, las cuestiones más generales, y después viene todo un proceso legislativo que viene aparejado en cada cuestión, llevaría una actualización de las leyes de regulación de cada una de estos estamentos. Reciente supe que en Cuba no recogían impuestos municipales, y entonces me decía, aquí vivimos nosotros quejándonos que nos cobran impuestos municipales. Y le digo, hay que hacer una buena asesoría a Cuba para que cómo se van a recoger los impuestos municipales, pero no siempre el ciudadano no quiere pagar impuestos, prefiere evadirlo, ¿verdad? Y hay que prefiere que alguien lo pague por ello, pero ¿cómo se van a reinvertir? Claro. Es una obligación. Finalmente, en el tema de las relaciones para con Nicaragua, ¿cómo están las relaciones y la cooperación particularmente para con Nicaragua? Bueno, hay que decir que estamos en un excelente momento en las relaciones bilaterales entre Cuba y Nicaragua. Yo creo que la hermandad y la solidaridad que ha habido entre nuestros dos pueblos y gobiernos ha sido de manera permanente. Hay una historia también de relaciones que data no solo en la última etapa más joven, remontémonos a Martí, a Darío, esa relación que se llamó uno hijo y el otro le llamó padre, ya nos daba también esa continuidad, ¿no? Y esa familiaridad que ha existido desde tiempos tan remotos. Entonces, esta relación actual se mantiene muy profunda, tenemos excelente vínculo en materia, es decir, prácticamente en todas las esferas. Sin embargo, pensamos que podemos hacer un poquito más y en eso estamos enfrascados en el tema económico y comercial, ponerla quizás a ese nivel, buscando la complementariedad que nos ofrecemos como países y buscando es decir, dónde somos buenos en algo y qué podemos aportar, y viceversa. Yo creo hemos descubierto en esta etapa, en el tiempo que llevamos acá, digo descubierto porque para mí nuevo en la plaza, y sí hemos visto que hay muchísimas cosas que ustedes tienen que nos pudieran ser de utilidad. Ustedes son buenos en el tema de la carne vacuna, por ejemplo, de los lácteos, porque son buenos en el tema agrícola en sentido general, en los granos, el café, y estos productos que para nuestro país tienen una alta demanda. Creo que pudiera ser una cuestión fundamental en el intercambio bilateral comercial entre los dos países, y por supuesto ofrecemos también siempre lo mejor de los cubanos, sobre todo en el tema de salud, que ahí hemos sido bastante avanzados, ¿no? en términos de la región, en el tema BioCuba Pharma, por ejemplo, en el tema medicamentos, sobre todo de tecnologías de primera punta, y en eso estamos trabajando de verdad por acercar muchísimo más nuestras relaciones, y sobre todo con esa hermandad y solidaridad que siempre ha existido entre nuestros dos países. Hay que seguir trayendo medicina, medicamentos cubanos. A propósito, me estaban diciendo que las PPG cubanas no las está autorizando el MINSA. Vamos a pedirle al MINSA para que las autorice, que las podamos consumir. Yo soy consumidor permanente. Sí, es un vasodilatador que realmente ayuda muchísimo, tiene muchísimas propiedades. Algo final que quisiera decirnos, embajador, aquí en este programa y en este canal. Bueno, el agradecimiento sobre todo por habernos permitido entrar a sus hogares de cada uno de ustedes, el agradecimiento por trabajar aquí en Nicaragua. Realmente para nosotros es un privilegio, un orgullo representar al pueblo de Cuba y a nuestro gobierno aquí en Nicaragua, un país donde hemos encontrado un cariño especial por nuestra gente. Usted camina y es difícil no encontrar a un nicaragüense que no haya estado en Cuba o que no haya tenido algún tipo de relación con nuestro país. Y ese mismo sentimiento también lo sentimos desde nuestra isla, y así llegamos imbuidos en ese deseo de trabajar y avanzar y decirle que vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer quedar bien a la tierra, a la isla de la dignidad. Gracias, embajador, le agradezco que haya estado aquí con nosotros más tiempo que relajado también y tranquilo. Aquí estamos. Aunque me dijeron de que estuvo por la radio 580 con mis amigos Carlos Salgado y Rolando Cruz. Dice que no los dejaban hablar, ¿es cierto? No, son buenos, son buenos comunicadores. Así me estaban diciendo.
dejarlo hablar el embajador, dice, porque ahí no lo dejaron hablar. Saludos a los amigos allá de la 580 que están reportándose también aquí en sintonía del programa. Nuevamente, gracias, embajador, le agradezco. También a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes en los noticieros, aquí estamos, seguimos informando. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Otra vez. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. La noticia no es opinión, son los hechos reales